Cazadores, el día de hoy nos sumergiremos a la historia de una de las instituciones más importantes del país y lo haremos a través de su museo, el Museo del Banco de México. En esta arquitectura, la historia de esta institución, así como su evolución y cómo logró su autonomía constitucional. Lo haremos a través de conocer las funciones que realiza esta institución y la importancia que tiene en nuestro país. Soy Max y los invito a que me acompañen en este episodio de Cazadores de Museos. Ubicado en la colonia centro de la Ciudad de México, entre el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal, nos encontraremos con el corazón de la historia financiera de nuestro país, el Banco de México. Una institución que redireccionó los ecos de la Revolución, los cuales resonaban con fuerza entre los vaivenes económicos que embargaba el alma de nuestra gente. En aquel México, a principios del siglo XX, los bancos emitían sus propios billetes, sembrando la incertidumbre en cada transacción. ¿Qué valor tendría un papel impreso si carecía de respaldo, si no era más que un reflejo de la duda en manos de cualquier caudillo? La confusión reinaba, sumiendo a la sociedad en la desconfianza, prefiriendo atesorar el oro y la plata, gestos de seguridad en tiempos de incertidumbre. Fue cuando Venustiano Carranza, jefe del Estado constitucionalista, propuso que la emisión fuera facultad de un banco único del Estado. Fue entonces que en el firmamento constitucional de 1917 surgió un faro de esperanza, la creación de un banco central, el Banco de México. Este pilar, erigido por el devenir histórico, encontró su voz en 1925, gracias a los esfuerzos presupuestarios y de organización del secretario de Hacienda, Alberto J. Pane, y al apoyo por parte del presidente Plutarco Elías Calles. Esta institución se alzó como el único custodio de la emisión de monedas y billetes, una salvaguarda del valor y la certeza. Años más tarde, el gobierno mismo buscaba en sus puertas el amparo financiero. Es decir, el gobierno le exigía dinero al Banco de México para saldar sus deudas y sobre todo en la realización de programas sociales. Con el tiempo, la cantidad de dinero en circulación excedía lo recomendado, lo cual ocasionaba un constante y progresivo aumento en los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, fue hasta 1994, en la administración de Carlos Salinas de Gortari, que se logró la autonomía constitucional, librándose de ataduras gubernamentales y cualquier tipo de manipulación partidocrática o de politocracia. De acuerdo con esta reforma, ninguna autoridad podría exigir la emisión de dinero para financiar los programas de gobierno. Se contempló por primera vez un sistema escalonado de nombramientos en el Banco Central que fortalecía su independencia y su profesionalismo. Hoy, esta institución, más que un simple banco central, es el ancla que sostiene el valor de nuestra moneda, la defensa contra los vientos turbulentos de la inflación. Su vigilancia, sus decisiones prudentes y su autonomía se yerguen como cimientos sólidos para una economía próspera, para un México que crece y florece, beneficiando a todos los habitantes. El Banco de México es más que un símbolo, es la columna vertebral de una economía fuerte y sana, la cual impulsa el bienestar de nuestra nación. Conozcamos ahora el interior del museo que nos deja. El edificio principal del Banco de México ha pasado por muchas transformaciones, desde su construcción en 1905 por el arquitecto Theodore William Emil y el ingeniero Gonzalo Garita. Este fue inaugurado por Porfirio Díaz para albergar a la empresa The Mutual Life Insurance Company of New York. El edificio fue vendido 15 años después y se planteó darle un uso nuevo. Para ello, la fachada y el interior fueron remodelados por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y el ingeniero Federico Ramos. Con detalles de Art Deco, Obregón agregó las dos figuras que sostienen el nombre del banco. Estas esculturas son un hombre y una mujer rodeados por frutos, y es una obra del artista poblano Manuel Centurión.
Adentrarse en el interior del edificio del Museo Banco de México es una experiencia que te transporta a un mundo de grandiosidad arquitectónica y refinamiento artístico. El vestíbulo, envuelto en una majestuosidad singular, acoge a los visitantes con una monumentalidad que roza lo celestial. Columnas imponentes, erguidas como guardianes, se alzan majestuosamente, envueltas en mármol negro de Bélgica, en su base y mármol negro con vetas doradas de Porto, Italia, ascendiendo hasta culminar en capiteles de bronce. Sus 9 metros de altura parecen tocar el cielo en una danza perfecta de elegancia y solidez. El techo, un intricado plafón compuesto por 15 casetones, atrapa la mirada con su arte, un arte minuciosamente elaborado. Cada detalle cuenta una historia, cada detalle revela un misterio. Al final del vestíbulo, un corredor se extiende hacia los laterales y nos hace una invitación para explorar las diversas áreas que residen en su interior. En el centro, una escalera imperial, un prodigio acabado en mármol y abrazado por barandales de bronce forjados al estilo renacentista francés, seduce con su magnificencia. El ambiente interior respira en patrones de líneas quebradizas y semicirculares, donde el hierro forjado y el acero se convierten en protagonistas, tejiendo una historia de resistencia y solidez que se refleja en una bóveda principal. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. El museo cuenta con 2 salas que aluden al dinero y a su emisor. En la sala del dinero se aborda el concepto de dinero, su evolución y su relación con la cultura. En esta sala reposa un tesoro invaluable, un lugar donde la historia cobra vida a través de billetes, monedas y objetos que narran siglos de tradición, cultura y economía. Esta sección tiene una misión: abrir las puertas de la memoria histórica de México a toda la comunidad. Aquí cada billete y moneda cuenta una historia, forjando identidad y enriqueciendo el desarrollo de las personas y la sociedad. ¿Te gustaría sumergirte en el pasado? ¿Descubrir la evolución económica y política de México a lo largo de los siglos? Este es el lugar. El Museo del Banco de México te invita a un viaje emocionante a través de su vasta colección numismática. Más que una exhibición, aquí encontrarás una ventana hacia el pasado. Los billetes revelan la riqueza iconográfica y el diseño artístico en cada moneda y billete. Imagina explorar casi 100 años de historia económica y política a través de monedas de oro, plata y otros metales, así como billetes nacionales. Sumérgete y maravíllate con los lingotes de oro y piezas cuidadosamente seleccionadas. El museo no solo exhibe, sino que también educa. Sumérgete en métodos innovadores, tecnología avanzada y propuestas interactivas que te harán vivir una experiencia única. ¿Listo para ser parte de esta fascinante historia? El Museo del Banco de México, donde el pasado cobra vida y el futuro se construye a través del conocimiento. En la sala del Banco de México se narra la historia, estructura, valores y funcionamiento del emisor del dinero en nuestro país, el Banco de México. A lo largo del recorrido por ambas salas,
el visitante podrá conocer y admirar varias piezas de la colección numismática del museo. Otro de los espacios asombrosos es la bóveda del Banco de México. Este es mucho más que un espacio para resguardar riquezas. Es un viaje hacia la esencia misma del dinero, la confianza y la seguridad. En su interior se despliega un entorno audiovisual envolvente, con multipantallas que proyectan un mensaje impactante sobre el valor supremo de la confianza. Un video emotivo y revelador nos sumerge en la esencia del dinero, donde se trascienden los billetes y las monedas para adentrarse en el tejido social que sostiene cualquier sistema financiero: la confianza. Este mensaje resuena poderosamente, recordándonos que el valor del dinero no solo reside en su forma física, sino en la certeza que proyecta, en la fe que depositamos en su representación. Estar dentro de la bóveda no solo es una experiencia visual y sensorial, sino un testimonio vivo del corazón mismo de la economía, un lugar donde la confianza se erige como la piedra angular de toda acción financiera, recordándonos que cada transacción se sustenta en la certeza, en el compromiso y en la fe de un sistema que se sostiene sobre los pilares de la integridad y la confianza, en el Banco de México. En el primer nivel podemos conocer esta majestuosa exposición de integración arquitectónica del inmueble del Banco de México. Nos habla del origen del edificio principal, en la que se exhiben tanto obras creadas ex profeso por artistas y firmas de arquitectos, como objetos históricos tales como bocetos, planos, diseños y algunos documentos legales de la construcción. Esta se puede visitar a partir del 4 de noviembre hasta el 25 de febrero del 2024. El arquitecto Obregón pensó en cada detalle. Diseñó el monograma, que sigue siendo el logo del Banco de México, hasta la tipografía que se usaba para los letreros fue de cuidadoso diseño. Podemos ver los bocetos que tienen que ver con la imagen y cómo percibimos al Banco de México, y que sirvieron de inspiración para el museo. Es más, la tipografía de este está inspirada en la herencia de Obregón. Nuestro recorrido a este museo no estará completo sin visitar los vitrales, una obra maestra diseñada por Fermín Revueltas. Estos vitrales, diseñados por el muralista más joven de la historia mexicana, el talentosísimo artista Fermín Revueltas, añaden un toque mágico al edificio. Con sus colores vibrantes y formas cautivadoras, los vitrales no solo decoran, sino que cuentan una historia por sí mismos. Fermín Revueltas proyectó una monumental obra que lamentablemente quedó inconclusa por su repentina muerte. Sin embargo, su legado perdura en cada rincón del museo. Estos vitrales representan las fuerzas productivas del país, desde escenarios rurales hasta la modernidad industrial. Hoy, en el museo, se recrea de manera hipotética y digital la gama cromática de estos vitrales, una experiencia que nos transporta a la visión imaginada por Fermín Revueltas y nos permite apreciar su obra maestra de una manera única. Amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ustedes también vengan y conozcan este museo. Y más importante,
conviértanse en cazadores de museos. Soy Max y los espero en el próximo episodio para conocer México a través de estos museos.